Hola hermanos, siempre es un gusto, es un honor poder compartir la palabra de Dios porque es la que nos nutre, es la que nos fortalece y esta manera a distancia que ya Dios nos ha permitido poder desarrollar hace ya casi 2 años. Nos conecta y nos une a través de la distancia y eso es hermoso, así que sea bendecido allí en donde quiera que se encuentre. Espero que esta palabra pueda llegar a lo profundo de nuestro corazón y que realmente nutra nuestra vida, nuestra alma, nuestro espíritu. Le voy a invitar a que pueda estar allí, si quiere compartir, abrir y leer junto conmigo Efesios capítulo 6 verso 11 al 13. Dice así: pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firme contra todas las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie firmes. Amado Padre, gracias te doy por poder compartir esta palabra, porque has hablado a mi vida primeramente y porque sé que hablarás a la vida de mis hermanos. Bendícelos ahí en donde quiera que estén, que tu palabra nutra nuestras vidas, que como leíamos, Señor, hoy día podamos ser revestidos de esta armadura para poder hacer frente a la batalla, a esta guerra espiritual, que confiamos la victoria se encuentra en ti. Enséñanos, ilumínanos, Espíritu, y llénanos de tu palabra. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. La palabra que tiene hoy día Dios para nosotros es tremendo. Vamos a hablar acerca de las armas que Dios nos ha dado para esta guerra de la cual leíamos. Pablo nos dice que vivimos en una guerra, eso es una realidad. Sin embargo, esta guerra no es física, no es terrenal. Por lo tanto, no se pelea con armas terrenales, es una guerra espiritual. Y la manera en la que debemos prepararnos es espiritualmente. Las armas que debemos ocupar para combatir esta batalla son armas espirituales. Por lo tanto, debemos conocer las herramientas que Cristo, que Dios nos entregó, ¿sí? Fíjese lo que dice 2 Corintios, capítulo 10, versos 3 y 4. Pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. La Biblia nos revela esta verdad. Hay una guerra espiritual, somos parte de ella, y nuestras armas no son carnales, no son físicas, son espirituales. Amén. Ahora, estoy seguro que ya he escuchado hablar acerca de las armas espirituales. Estas armas que Dios nos dio para poder vencer al enemigo, luchar, mantenernos firmes, estar allí dando la pelea, confiando de que Cristo ganó y la victoria no es nuestra, sino es de Él y Él nos entrega su victoria. Oración, la Biblia, lectura y el ayuno, armas fundamentales, ¿sí? Pero hoy día quiero hablarles de un arma más poderosa todavía que estas 3 cosas, ¿sí? ¿Cuál es el arma más poderosa que tenemos en esta guerra espiritual? ¿Imagina usted? El arma más poderosa que tenemos en esta guerra espiritual es la comunión con el Espíritu Santo. No es la oración, no es la Biblia, no es el ayuno el arma más poderosa que tenemos. Es la comunión con el Espíritu Santo. Y tendemos a cometer el error de creer que la oración por sí sola tiene poder, que la lectura por sí sola tiene poder, que el ayuno por sí solo es poder y que cada uno por sí solo son suficientes para transformarnos, que al orar y creer Cristo va a hacer el milagro y porque la oración tiene poder, que al leer la Biblia la gente se va a transformar y va a conocer de Cristo y su vida va a ser regenerada porque la palabra, al leer la palabra hay poder, porque al ayunar y quebrantar nuestro corazón, nuestra vida, nuestra carne, vamos a poder vencer las tentaciones porque en el ayuno hay poder. Y no es así. Lo que Dios nos quiere hablar hoy día es algo mucho más poderoso que esto. Y que entendamos cómo funcionan cada una de estas 3 cosas. La oración, la lectura y el ayuno. Vamos a ver
brevemente un par de cosas, de detalles de cada uno de estos elementos. Vamos a hablar primero acerca de la oración. Mateo capítulo 6, versos 5 al 7. Cuando ores, no hagas como los hipócritas, a quienes les encanta orar en público, en las esquinas de las calles y en las sinagogas, donde todos pueden verlos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú, cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces, tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Cuando ores, no parlotees de manera interminable como hacen los gentiles. Piensan que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. ¿Se fija que este pasaje nos revela que hay gente que oraba, pero que su oración no servía? ¿No funciona? Entonces, ¿qué pasa? ¿La oración no tiene poder? ¿Oraban mal? ¿Cuál es el punto? Su oración no servía. Y es que Jesús nos enseña algo importantísimo acá. Que la oración no se trata de un monólogo, de decir cosas a Dios, de pedir y pedir y pedir. Se trata de una comunión. Se trata de una conversación. Fíjese cómo Segunda de Crónicas, un texto que me gusta mucho, que revela la profundidad de la oración verdadera y sincera. El poder no está en la oración. Vamos a ver lo que dice acá. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. ¿Cuándo la oración es un arma con poder? Cuando nos humillamos, y de esta manera, en oración, buscamos el rostro de Cristo. Cuando la oración no es un carrito virtual en el cual uno va metiendo todas sus peticiones para presentarlas delante de Dios y que Él las responda. No es un listado de peticiones larguísimas en el cual vamos a ir tiqueando todo lo que Dios nos dice, sí, sino que es un momento de comunión íntima en donde nos humillamos porque reconocemos que necesitamos, en donde nos acercamos porque necesitamos conocer, necesitamos compartir y conversar. No se trata de pedir, sino un momento en el cual nosotros nos acercamos con el Espíritu Santo, porque es Él el que nos permite tener comunión con Él. De hecho, dice la Biblia que Él pide mejor por nosotros de lo que nosotros hacemos. Ni siquiera la oración se trata de pedir, porque lo hacemos mal. Es Él, el Espíritu, el que pide por nosotros, porque sí sabe de lo que tenemos necesidad. Pero es la oración en donde tenemos un momento íntimo. Por eso decía Mateo, apártate a solas, ora a tu Padre en privado. Esto no está diciendo directamente, de manera concreta, sí lo hace, pero el sentido no es que toda oración debe ser en privado, sino que toda oración debe ser en comunión íntima con Cristo, con Dios, con su Espíritu y nosotros, ¿sí? La oración por sí sola solo es un monólogo, nada más que eso. Pero la oración que es eficaz, ¿cuál es? Es aquella que no se contenta con peticiones, sino con profundas conversaciones, en donde yo me abro, me entrego a Cristo, Él me conoce, le confieso mis errores, guardo silencio para escuchar su voz y Él me habla. Lectura. Hay poder en la Biblia, en la lectura, en leer la palabra. Por sí sola no sirve. Vamos a ver acá. Hechos, capítulo 8, verso 29 al 31. Y el Espíritu Santo le dijo a Felipe, acércate y camina junto al carruaje. Felipe se acercó corriendo y oyó que el hombre, el eunuco, leía al profeta Isaías. Felipe le preguntó, ¿entiendes lo que estás leyendo? Y el hombre le contestó, ¿y cómo puedo entenderlo a menos que alguien me explique? Y le rogó a Felipe que subiera al carruaje y se sentara junto a él. ¿Se fija cómo este hombre estaba leyendo y su lectura no servía? No le estaba nutriendo, no le estaba dando nada. ¿Por qué? Porque no estaba entendiendo. No es una cuestión de conocimiento, de ser inteligente, no. Se trata de comprender qué es la Biblia. Es tremendo porque esto termina y la Biblia nos dice en el versículo 35 que le explica acerca del Evangelio y de Jesús. Eso es la lectura eficaz. No es aquella que nos llena de conocimiento, sino que, como dice el Evangelio en el libro de Juan, capítulo 5, verso 39, el mismo Cristo, escudriñen
porque ellas dan testimonio de mí. ¿Quieren conocerme? Allí estoy. Búsquenme, porque allí me van a encontrar en la palabra. Pero fíjese lo que dice Romanos, capítulo 12, verso 2. Y esto nos ayuda a entender que la palabra por sí sola no sirve. Al igual que la oración, necesitamos al Espíritu Santo para que por medio de Él esto dé fruto en nosotros. Romanos 12:2. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. La lectura que de verdad tiene poder es aquella que transforma nuestra mente, que renueva nuestro entendimiento mediante el poder del Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu es el que nos lleva a toda verdad y toda justicia. Porque la lectura sola no nos hace entender las riquezas de la gloria de Cristo. Es el Espíritu Santo el que nos ilumina. Es Él el que nos hace entender que detrás de toda esa lectura, como le pasó al eunuco con Felipe, está el Evangelio, está Cristo, está tu pecado, mi condenación, pero también la salvación y el regalo de Jesús. Esa es la lectura que es realmente eficaz. Es la lectura que no solo nos lleva a un conocimiento profundo, sino aquella que nos lleva a la revelación de Jesucristo, su persona, su carácter, su esencia, su obra, su regalo para nosotros y también nuestra propia condición. La lectura por sí sola es solo conocimiento, y eso no basta. La lectura que es eficaz es aquella que no se contenta con conocimiento, sino con una relación. No es saber datos sobre Dios, es conocer su persona. No es saber datos sobre Jesús, es conocer su persona, su esencia, y eso es solo mediante el Espíritu. Ayuno. Mateo capítulo 6, verso 16. Esto continúa lo que hablábamos al principio de la oración. Es el mismo pasaje continuado. Cuando ayunes, que no sea evidente, porque así hacen los hipócritas, pues tratan de tener una apariencia miserable y andan desarreglados para que la gente los admire por sus ayunos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú, cuando ayunes, peínate y lávate la cara. Así nadie se dará cuenta de que estás ayunando excepto tu Padre, Dios, quien sabe lo que haces en privado. Y tu Padre, que todo lo ve, te recompensará. ¿Se fija que no se trata de algo externo en el ayuno, sino de algo que ocurre en nuestra intimidad, en nuestro interior con Cristo? Quiero aquí leer el pasaje de Isaías. Isaías capítulo 58, verso del 1 en adelante. Es un pasaje tremendo. Fíjese con lo que dice. Grita con la voz de un toque de trompeta. Grita fuerte, no seas tímido. Háblale a mi pueblo de Israel de sus pecados. Sin embargo, se hacen los piadosos. Vienen al templo todos los días y parecen estar encantados de aprender todo sobre mí. Actúan como una nación justa que nunca abandonaría las leyes de su Dios. Me piden que actúe a su favor, fingiendo que quieren estar cerca de mí. ¿Se fija que hasta este punto habló de lectura y de oración? Pero es una crítica, no es un elogio. Hemos ayunado delante de ti, dicen ellos. ¿Por qué no te impresionamos? Hemos sido muy severos con nosotros mismos y ni siquiera te das cuenta. Les diré por qué. Les contesto. Ahora responde Dios. Es porque ayunan para complacerse a sí mismos. Aún mientras ayunan, oprimen a sus trabajadores. ¿De qué les sirve ayunar si siguen con sus peleas y riñas? Con esta clase de ayuno nunca lograrán nada conmigo. Ustedes se humillan al hacer penitencia por pura fórmula. Inclinan la cabeza como cañas en el viento, se visten de tela áspera y se cubren de cenizas. ¿A eso le llaman ayunar? ¿Realmente creen que eso agrada al Señor? No, esta es la clase de ayuno que quiero. Pongan en libertad a los que están encarcelados injustamente. Alivien la carga de los que trabajan para ustedes. Dejen en libertad a los oprimidos y suelten las cadenas que atan a la gente. Compartan su comida con los hambrientos y den refugio a los que no tienen hogar. Denle ropa a los que la necesitan y no se escondan de parientes que precisan de su ayuda.
Tremendo. En un solo pasaje habla de todo lo que hemos estado hablando ahora. Un pueblo que oraba, un pueblo que leía y un pueblo que ayunaba. ¿Pero de qué le servía? De nada. Porque lo que hemos estado conversando en este momento, lo que Dios nos ha revelado, es que por sí misma estas tres cosas no sirven. El ayuno por sí solo es sacrificio. El ayuno que es verdaderamente eficaz es el que no se contenta con el sufrimiento, con la exposición, el sacrificio, sino con el crecimiento de Cristo en nosotros, como dice el Evangelio. Es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Ese es el ayuno que realmente vale. No se trata de refrenar mi carne, no comer para menguar la carne y yo no caer en tentación. Se trata de buscar al Espíritu para que Él tome dominio de mí y me refrene en la tentación. ¿Quieres verlo más claro todavía? Y esto es tremendo. Zacarías capítulo 4, verso 6. Si de todo lo que Dios nos ha hablado, tal vez no estamos tan ahí, no, tengo mis dudas, porque no sé, no creo mucho. Zacarías, es tremendo. Entonces me dijo, el Señor dice a Zorobabel, no es por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos celestiales. ¿Te diste cuenta? ¿Escucharon bien? No es con oración, no es con ayuno, no es con lectura, es con mi espíritu, dice el Señor. No pretendo decir que dejemos de orar, dejemos de leer, dejemos de ayunar. Por el contrario, de hecho lo que espera Dios de esto es que oremos más, leamos más y ayunemos más, pero que cuando lo hagamos, nuestro sentido cambie. Que entendamos que no oramos porque creemos que la oración en sí misma tiene poder. Oramos porque queremos tener comunión con Cristo. Queremos tener una comunión con su Espíritu. No leemos o ayunamos porque queremos o creemos que en ellas hay poder por sí sola, sino porque anhelamos una comunión con su Espíritu. Lo que Dios quiere es que cuando guardemos un momento para orar, cuando apartemos un momento para leer, cuando sacrifiquemos una hora para ayunar, lo hagamos pensando en que es una cita con el Espíritu Santo, en donde vamos a encontrarnos con Él en intimidad, en donde vamos a contarle lo que hemos vivido, nuestros fracasos, nuestras alegrías, nuestras debilidades, a exponernos, a desnudarnos delante de Él, en donde al abrir la palabra vamos a quedar en silencio y a escuchar todo lo que el Espíritu quiere hablarnos, quiere revelarnos para nuestra vida, en donde vamos a entregar un sacrificio negando nuestros propios deseos y pasiones para que el Espíritu crezca en nosotros, para que el Espíritu haga crecer a Cristo en nuestro interior. No se trata de ti, ni de mí, ni de la oración, la lectura o el ayuno. Se trata del Espíritu Santo. ¿Quieres vencer? No hay poder en la oración por sí sola. Hay poder en la comunión con el Espíritu. Es Él el que nos permite conversar con el Padre, tener comunión con Dios. No hay poder en la lectura si el Espíritu Santo no interviene y nos ilumina y revela. No hay poder en el ayuno para refrenar la tentación si no es Él el que toma dominio de nosotros. Quiero que entendamos que cada momento de oración, de ayuno, lectura, debe ser una cita de amor con el Espíritu, en donde guardemos un espacio para tener una comunión íntima y profunda con Él. Ora, lee y ayuna, pero buscando la comunión del Espíritu. Que el Señor te bendiga grandemente.